Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo, Radio El Pensamiento 880. El despunte está en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Vamos con las informaciones. Mi saludo, como siempre, a las personas que nos escriben, ¿verdad? Miren, hubo un incendio, un segundo incendio en menos de 15 días en el mercado oriental. Esto fue en el galerón de los pescados. En la información brindada por comerciantes y autoridades presentes en la zona, el siniestro afectó un área de unos 120 metros cuadrados donde operan pequeños puestos dedicados a la venta de especies plásticos, bolsas, platos y otros artículos inflamables. El fuego fue controlado gracias al esfuerzo conjunto de los comerciantes, la policía, Defensa Civil, Cruz Blanca, Enacal y los bomberos que llegaron a tiempo, informó el comisionado Ramón Landero. Yo he sido insistente en esto. Los bomberos son los encargados de hacer la revisión de las instalaciones eléctricas. Deben de ser permanentemente esa inspección en los mercados. Han habido grandes incendios en el mercado oriental y es peligroso que un día se queme todo por la dificultad que tienen los vehículos, y así lo dice la información, para entrar hasta donde está el fuego. De suerte esta vez había agua en los hidrantes, porque ese es otro problema. Aquí hay sectores en Managua que el agua les llega por 2 horas nada más, y hay hidrantes en las calles. Sencillamente después de esas 2 horas hasta el día siguiente. Sin embargo, la factura llega completa como que hubo consumo. Y si no, y si llega alterada, lo primero que dicen es que hay fuga, dicen. Me da risa eso. ¿Cómo va a haber fuga si el servicio de agua potable no es constante? Entonces yo sugiero, para que no prevenir este tipo de situaciones en los mercados, que haya una supervisión continua y permanente de las instalaciones eléctricas. Yo estoy claro que no todo el mundo paga en los mercados, mucha gente está pegada, pero en ese sentido también sería beneficioso que cada quien tenga su servicio eléctrico, o que se junten varios y pongan un medidor. Ojalá que tomen en cuenta lo que estoy diciendo. Ayer me referí al caso del servicio de emergencia de la compañía eléctrica. O sea, está pagado todo. O sea, uno llama por una emergencia y no hay nadie que conteste. Y vuelvo y repito, ¿para qué existe el INE entonces? Si el INE es una institución supervisora del asunto de la energía. Del 125, pero además de eso está el 134 y el 135, que son para emergencia, nadie los contesta. Por otro lado, Nicaragua lidera la producción de oro en Centroamérica. Esto se dio a conocer oficialmente. Ahora estamos al cerrar el 2025 con la cantidad de 434.622 onzas. Este crecimiento se ve impulsado por el precio internacional, que actualmente ronda los 3.372 dólares por onza. Está carísimo el oro. ¿Y a qué se debe esto? A la devaluación del dólar, y ha sido la moneda patrón internacional, más con todas estas locas medidas que han tomado con esto de los aranceles. Eso está hundiendo la economía de los Estados Unidos. Pero ¿cómo parar un loco? ¿Verdad? Un loco que cree que es el dueño del mundo. Mientras se hacen los preparativos para conmemorar los 456 años de traducción de la Biblia. Miren, esto de la Biblia es bien interesante. Yo he sido un apasionado de la Biblia. El primero que la tradujo al español
del alemán, a donde la tradujo Martín Lutero, que es el iniciador de la Reforma, fue Casiodoro de Reina. La gente dice la versión Valera, no, Valera es el que le imprimió, es la imprenta. Fue Casiodoro de Reina, que era un obispo católico. En el inglés, el primero que la tradujo al inglés fue el que hizo la versión del Rey Jaime. La versión del Rey Jaime, digamos, está junto con la de Casiodoro de Reina, cumpliendo también 456 años. La primera traducción que hizo Lutero la hizo de la Vulgata Latina, estaba en latín. Y como era manuscrita, las traducciones, no existía la imprenta en el año 1000, 1100, 1200. Ya en China existía, pero no en Europa. Era a mano. Y le ponían dibujitos bonitos a los libros en esa época. Entonces, primero se traduce de la Vulgata Latina y después se traduce de las lenguas originales. Los auténticos libros no existen. Lo que hay son copias de los mismos. Además que en la época de Constantino se depuró la Biblia. Hubieron una serie de evangelios que se eliminaron, así como otros libros, y Constantino, que es el verdadero impulsor del Nuevo Testamento, impuso los libros que hoy conocemos dentro de la Biblia. En la época de los Ptolomeos en Egipto, ellos, digamos, todo barco que llevaba libros, lo requisaban y mandaban a copiar los libros que ahí había. Por eso se conoce el Antiguo Testamento. Sin embargo, investigaciones posteriores han venido descubriendo, digamos, documentos originales. Ahora las traducciones son en base a documentos originales de copias que hicieron del original. Ese es el origen de la Biblia realmente. ¿Verdad? Ahora, si no hubiera existido esta biblioteca de Alejandría, seguramente no se conocería el Antiguo Testamento. Continúan las visitas al Parque Nacional Volcán Masaya y se ha contabilizado un total de 8.500 turistas durante las últimas semanas. Esa es una zona, digamos, que es un parque nacional. Ahí no se puede vender terreno. Y esto es desde hace muchos años que fue declarado parque nacional. Mientras las universidades han anunciado oficialmente que este año habrán 60.000 cupos para el 2026, desde ahora se está anunciando. O sea, como dije ayer, el que no quiere estudiar no estudia. Aquí hay mucha oportunidad, pero hago énfasis en las carreras técnicas. Y en ese sentido el INATEC ha evolucionado muy bien, ¿verdad? Porque lo que se necesita más que nada en Nicaragua es mano de obra técnica. He dicho también que estamos saturados de profesionales, especialmente en algunas áreas, como es la abogacía, por ejemplo. La Asamblea Nacional ha aprobado una ley que fortalece la seguridad en las fronteras. Durante el plenario, el diputado Edwin Castro explicó que con la nueva ley se fortalece el marco jurídico, garantiza la soberanía, integridad territorial y seguridad nacional. La nueva ley define con claridad resguardo de nuestra frontera para evitar las transacciones ilícitas que internacionalmente comete el crimen organizado. Y para nuestros principios de autodefensa se establece que toda la zona fronteriza delimitada a 15 kilómetros de la frontera queda como propiedad exclusiva del Estado nicaragüense, lo que no afecta a los nicaragüenses que habitan ahí. Esa es la mayor definición que se ha hecho de esta nueva ley por el asunto del contrabando. Los ticos se quejan mucho de que les llega el contrabando de aquí, especialmente de medicina. La medicina en Costa Rica es bien cara, entonces la meten de contrabando, ¿verdad? También se ha hecho otro anuncio por parte del Ministerio de Agricultura que la producción de chía y linaza alcanzarán los 17.200 libras entre enero y julio.
pero no baja. La chía está carísima. Lo mismo la linaza. Tanto en los supermercados como en los mercados. Mientras, la Asamblea Nacional presentará iniciativas para la creación de la Procuraduría General de Justicia, todos contra la corrupción, así se llama la ley. La Asamblea presentará a partir de hoy esta iniciativa de reforma parcial de la Constitución Política de Nicaragua y la ley de la Procuraduría General de la República con el objetivo de crear la Procuradora General de Justicia, todos contra la corrupción. Esto lo informó la copresidenta de Nicaragua, doña Rosario Murillo, en su intervención que hace todos los días. Todos estamos pendientes realmente porque hace importantes anuncios, ¿verdad? En El Salvador, porque él está buscando la reelección, hizo una reforma a la Constitución, ha sido cuestionada internacionalmente, pero de momento está aprovechando que tiene la protección de Trump, ¿verdad? Porque él y el Tico le hacen el juego con el asunto de los migrantes, los mandan para allá y se los mandan a Costa Rica también. La diferencia es que cuando se los mandan a Bukele, recuerde que este es un sanguinario torturador. Los manda a torturar, a pelonear y a palearlos a todos los migrantes que están mandando a los Estados Unidos. Este es el hombre más sanguinario que tenemos en América Latina, asqueroso. Mientras dice Trump que todos aquellos países que no inviertan en los Estados Unidos les va a subir los aranceles. Y aburre con esa babosada de los aranceles. Lo que está haciendo, y parece que medio lo entiende, porque yo no le creo ni siquiera que sea egresado de una universidad, es que los aranceles los que afecten a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque todo les está subiendo, ¿verdad? Y está haciendo la vida imposible. Yo he insistido, nunca me imaginé que en 6 meses un psicópata iba a arruinar la economía de los Estados Unidos. La tiene destruida. Esa es la realidad de esto. Y dice también que si los europeos no les cumplen en el convenio que hizo con Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión, con la oposición de los gobiernos europeos, les va a poner el 35% de aranceles y a la medicina el 250%. Así que se preparen los que me escuchan en los Estados Unidos, porque la medicina se va a disparar. Además que hay recortes a la salud también. Hay recortes también para la alimentación de los niños y ya no le quieren dar asistencia ni médica ni comida a los niños que son hijos de inmigrantes y que van a las escuelas. Cuánta maldad. Mientras dice Trump que ha amenazado a la India y a China que si siguen, dice, comprando petróleo a Rusia, le va a poner aranceles. Él quiere monopolizar el negocio porque Estados Unidos le compra petróleo y gas a Rusia. Se lo van a revender a los europeos. Pero estos son vasallos sumisos, ¿verdad? Sencillamente así. Han estado comprando en China y en la India el gas y el petróleo. Y ellos saben que es gas ruso, que les salía mejor comprárselo directamente a Rusia. Más bien destruyeron el Nord Stream, que era el gasoducto que venía desde Rusia y daba en Alemania, ¿verdad? Pero hay una rebelión en la granja para esta Ursula von der Leyen, que ha sido una dictadoraza en la Comisión Europea, y hay varios países que parece que no aceptan el convenio que ella hizo. El convenio que ella hizo es que el producto de los Estados Unidos no va a pagar impuestos de entrada en Europa, pero el producto europeo va a pagar un 15% más. Y a propósito de eso, los ticos pegaron el grito al cielo, porque había dicho que Costa Rica y El Salvador eran los más favorecidos en Centroamérica con esto de esos aranceles. Ahora ya les anunció que es el 15%, dice, lo que van a pagar. De nada le sirve al que está ahí de ser tan servil con Trump, ¿verdad?
Hay un informe también que ayer en las noticias daba Telemundo. Dice Telemundo que en China, y por eso se debe el desarrollo que tienen, hay más universidades que en Estados Unidos y Europa juntas. Por eso es que están adelante en la tecnología. ¿Se dan cuenta cómo es que son las cosas? Y yo estoy recordando que Mao, originalmente, antes de encabezar la revolución en China, él era profesor y fue bibliotecario. Y desde ahí viene ese entusiasmo por la educación y la preparación en China. Claro que ellos tienen una cultura milenaria, ahí se inventó la pólvora, ahí se inventó la imprenta también, ¿verdad? Los chinos siempre han ido, digamos, adelante con su creatividad y su inventiva. En Costa Rica, dice Teletica que sigue la... Ahí está terrible la matanza que hay y el sicariato, ¿verdad? Este fin de semana mataron a 4 personas y es en el problema ese de enfrentamiento entre las pandillas. Y a uno de ellos, para matarlo, le metieron la pistola en la boca, ¿verdad? Y lo acusaron de soplón antes de matarlo. Y le dejaron un rótulo también. Esto lo dice Teletica de Costa Rica. O sea, la ola de criminalidad en Costa Rica es enorme. Es enorme, realmente. Es el país más peligroso de Centroamérica y uno de los más peligrosos del continente americano. También en los Estados Unidos hay grandes incendios. Se le está pasando unos incendios del Canadá y están llegando a California otra vez. También hay mucha gente afectada por el humo, especialmente en la zona norte de los Estados Unidos, llegando, digamos, desde Nueva York hasta Boston, por el humo, ¿verdad? Se está recomendando el uso de mascarilla para contrarrestar un poco. El ambiente está cargado de humo. Mientras el Congreso de Estados Unidos ha pedido a la Secretaría de Justicia que entregue, porque ella lo anunció que los tiene y que estaban en la mesa del presidente Trump, los archivos Epstein. Ayer fue a declarar el matrimonio Clinton, que eran muy allegados a este Epstein. También debía ir a declarar Trump. ¿Cuántas fotografías se ha filtrado de la gran amistad que estos dos tenían? Recuerden que Epstein es el mayor rufián de los Estados Unidos. Él le conseguía chavalas, adolescentes, a una serie de depravados en ese país. Cuando se le logró demostrar, porque era un hombre muy rico, viajaba en su propio avión, lo echaron preso y dijeron que se había suicidado, pero nadie ha creído el cuento del suicidio. A él se lo mataron adentro para callarlo, pero quedó viva la mujer de él, que hace poco fue llamada por el Congreso, le metieron 20 años de cárcel a ella, ¿verdad? Fue llamada por el Congreso, pero no se ha filtrado información de qué fue lo que dijo y quiénes eran los individuos, todos millonarios y políticos, que llegaban donde Epstein para que les consiguiera chavalas. Por otro lado, en México ha sido imposible parar la ola de criminalidad. Sin embargo, es más peligroso Costa Rica. Mataron al fiscal o procurador de Tamaulipas. Lo emboscaron y lo mataron. Ese es el sicariato que está muy de moda hoy en día en Ecuador, México y Costa Rica. Pero el más peligroso de todos es Costa Rica. Por otro lado, hay un video que se filtró en la televisión de los Estados Unidos. Están buscando los de ahí cómo entrar a una casa. Recuerden que estos hacen capturas sin orden del juez, andan sueltos. Es como un gran demonio que atiza a una legión de demonios. Y le estaban pegando fuego a la puerta de la casa para entrar. Hasta ahí llegan, ¿verdad? O sea, se le quedó chiquita la Gestapo a esta. Se le quedó pequeña la Gestapo. La Gestapo era la que perseguía a los judíos
y muy responsable en esas capturas de la matancina. Mataron 6 millones de judíos, los nazis alemanes. Ahora la persecución es contra los latinoamericanos. Insistentemente, la misma televisión de los Estados Unidos dice que a Trump y a su gente no le gusta la gente morena. Hay mucho racismo. Y lo único que falta es que se reactive, como lo fue en los años del 40 al 70 del Ku Klux Klan. Pero eso era contra los negros. Los agarraban, los torturaban, los apaleaban y los ahorcaban también. Son cosas que pasan en el mundo y que yo se las cuento, ¿verdad? Aquí, digamos, se espera lluvia. Realmente hay una tormenta que se mueve desde el sur, viene de Costa Rica. Hoy amaneció opaco Managua y seguramente el occidente del país. El sol salió, pero muy débil por las nubes cargadas de agua. Y se espera que el invierno, digamos, se desarrolle más durante estos días. Como siempre, insisto, el de norte y sur tiene que contestar las llamadas del público y no tener los teléfonos apagados. Ya pasó la tormenta que botó un poco de árboles, ¿verdad? Y entonces apagaron para que no los esté llamando. Y hay emergencias como esa que ocurrió en el mercado oriental, ¿verdad? Y de suerte había agua en los hidrantes. Bueno, es todo por hoy y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en el Despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.